Buenas noches, doctor. El tema de hoy día para la exposición es actividades preventivas del cáncer de mama y autoexamen de mama. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a lo que son actividades preventivas del cáncer de mama, vemos que lo principal puede ser identificar los factores de riesgo para poder efectuar una buena vigilancia y prevención de lo que es el cáncer de mama según el nivel de riesgo de este. Vamos a ver que se han identificado diversos factores de riesgo que pueden estar presentes en las mujeres sanas, pero que les hace aumentar su probabilidad de presentar esta enfermedad. La ventaja que nosotros vamos a tener de conocer estos factores es la posibilidad de poder conocer el grupo de mujeres que tienen alto riesgo, cuantificarlo y clasificarlo según su nivel. Y con ello, después de realizar esta clasificación, podemos elaborar estrategias de prevención que permitan disminuir el riesgo de desarrollar el cáncer de mama a futuro para estas mujeres. Para una mejor comprensión de lo que es este tema, se emplea una agrupación de las mujeres en 4 categorías, según el riesgo de cáncer de mama, de menor a mayor, en cual la categoría 1 es un riesgo de cáncer de mama de la población general, la categoría 2 ya es un riesgo moderado, la categoría 3 es un alto riesgo y la categoría 4 un altísimo riesgo. Para que luego de esto, según la evidencia científica actualmente existente, podamos recomendar una mejor estrategia de vigilancia y prevención según la categoría en la que se encuentre. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que son las categorías de riesgo. Vamos a iniciar con la primera, la categoría 1, el riesgo de cáncer de mama de la población en general. Esta categoría nos va a agrupar a la población en general que no tenga factores de riesgo conocidos. El riesgo de cáncer de mama va a variar también según la edad de cada mujer, como por ejemplo a los 30 años el riesgo es menor al 0.5%, aproximadamente a los 50 años puede llegar a un 2% y a los 70 años ya el riesgo alcanza el 7%. Es por ello que a mayor edad debemos tener más cuidado de sospechar sobre un cáncer. En esta categoría, esta categoría nos puede ser de utilidad para poder comparar y medir el riesgo de las otras categorías que se van a analizar más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a ver lo que es la categoría 2, la que es riesgo moderado de cáncer de mama. Esta va a estar constituida por mujeres que tienen un aumento de hasta 2 veces el riesgo de desarrollar cáncer de mama. En ellas van a existir uno o más factores de riesgo denominados como menores. Bueno, un resumen de los principales factores de riesgo menores. Yo les voy a hablar sobre los 4 primeros. Pueden ser la edad, los factores reproductivos, las enfermedades mamarias benignas proliferativas sin atipias y la terapia de reemplazo hormonal. En el caso de la edad, este es un factor aislado, es el más importante en el caso del riesgo de cáncer de mama, ya que hemos visto que a mayor edad hay mayor riesgo. A partir de los 60 años se considera un factor de riesgo para cáncer de mama. En cuanto a lo que son los factores reproductivos, vamos a ver que hay una correlación entre lo que es la duración de la vida menstrual y reproductiva de la mujer con el riesgo de poder desarrollar un cáncer de mama. Esto se ve que probablemente puede estar relacionado con la mayor exposición a hormonas esteroideas. Entonces, acá podemos dividir entre lo que nos va a aumentar el riesgo y lo que nos va a disminuir el riesgo. Características que nos van a aumentar levemente el riesgo pueden ser, por ejemplo, una menarca precoz, una menopausia tardía, la nuliparidad o un primer parto tardío después de los 30 años, ya que esto nos va a aumentar el tiempo de exposición a hormonas esteroideas. Y las que nos van a disminuir el riesgo pueden ser la menarca tardía, la menopausia precoz, un primer parto antes de los 25 y también lo que es la lactancia prolongada. En caso de las enfermedades mamarias benignas proliferativas sin atipias, se consideran aquí biopsias mamarias previas que nos informen lesiones proliferativas que pueden incluir tumores papilares, hiperplasias ductales sin atipias. Estos van a ser factores de riesgo menores. Y en cuanto a lo que es la terapia de reemplazo hormonal en la menopausia, esta se encuentra un tanto en debate, ya que hay algunos estudios que han concluido que el eventual aumento de riesgo de cáncer de mama va a depender de
el preparado utilizado en estos tratamientos, en especial del tipo de progestina que se emplee en la formulación dada a la paciente. Entonces, por lo tanto, si una mujer requiere de un tratamiento hormonal en la menopausia, puede utilizarlo sin riesgo siempre y cuando se le indique correctamente en la dosis correcta y también por el tiempo adecuado. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a pasar con lo que es la involución mamaria incompleta. Hablando solo de la involución mamaria, va a ser la disminución del número y tamaño de los ductos lobulares terminales. Cuando no hay esta involución o es incompleta, va a aumentar el riesgo de cáncer de mama en la mujer. Pasando a otro de los factores de riesgo menores de la categoría 2, vamos a tener a la mayor densidad mamográfica. A mayor densidad va a haber un aumento también del riesgo. Siguiente, por favor. Tenemos lo que es el sobrepeso después de la menopausia, ya que hay una mayor aromatización de los andrógenos que va a dar origen a los estrógenos en el tejido adiposo. Vamos a tener que un índice de masa corporal mayor a 21 va a ser considerado un 20% del riesgo de cáncer de mama. Por otro lado, también tenemos el consumo de alcohol. El consumo de alcohol en 8 gramos, que serían aproximadamente 2 copas de vino al día, ya se considera un riesgo como tal. Pero si aumentamos esta cantidad tan solo a 12 gramos por día, este va a duplicar el riesgo de cáncer de mama. Siguiente, por favor. Vamos a tener lo que es el seguimiento, vigilancia en las categorías 1 y 2, recordando que la categoría 1 es el riesgo de cáncer de mama en la población general y la categoría 2 es un riesgo moderado de cáncer de mama. Vamos a tener lo que son las modificaciones en el estilo de vida. Es importante que para poder disminuir el riesgo de cáncer hay que combatir el sobrepeso, en especial en aquellas mujeres que son posmenopáusicas, disminuir el consumo de alcohol, aumentar la actividad física que sea regular y continua, tener una dieta adecuada y balanceada con un aumento en la ingesta tanto de verduras y frutas. Y por otro lado también tenemos lo que es el autoexamen mamario, que lo explicaremos más adelante. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora veremos lo que es el tamizaje con mamografía. Primero debemos definir el término tamizaje. Este se refiere a examinar un grupo poblacional con el fin de detectar una enfermedad inicial subclínica. Ahora, el tamizaje de la mamografía tiene un propósito final, que es disminuir las muertes debido a cáncer mamario, detectando esta enfermedad de forma precoz, cuando el tratamiento va a ser más efectivo y menos dañino. Para esto, este tamizaje mamográfico va a incluir 2 imágenes de rayos X de cada mama. Siguiente, por favor. Una va a ser cráneo caudal, como el que estamos viendo aquí en la parte izquierda, y la otra va a ser medio lateral oblicua, como la que observamos al lado derecho. Siguiente. Este tamizaje, como los otros, va a tener tanto beneficios como perjuicios, y estos van a ser dados por la American Cancer Society y la NSSN. Estos nos van a recomendar que el tamizaje con la mamografía para las mujeres debe darse desde la edad de 40 años. Y esta recomendación va a ser apoyada por la gran mayoría de médicos especialistas. Siguiente, por favor. Lo que vamos a ver aquí es un cuadro comparativo entre los beneficios y los perjuicios. En cuanto a los beneficios, vamos a tener que el primero está relacionado con la disminución de la mortalidad por el cáncer de mama, ya que se ha demostrado que hay una disminución de un 19% de la mortalidad de cáncer de mama a los 13 años de seguimiento. Otro beneficio sería detectar un cáncer de mama pequeño con un tamizaje de mamografía. Esto incluiría el uso de un tratamiento menos agresivo, menor posibilidad de recurrencia y que también deben estar informadas las mujeres. En cuanto a los prejuicios o los daños del tamizaje, van a ser la exposición a la radiación, las experiencias adversas con una mamografía, ya que estas van a ser comunes y transitorias,
y se han visto que no van a afectar al tamizaje. Las imágenes adicionales, la presentación de falsos positivos. Estos últimos son más comunes en las mujeres jóvenes y sobre todo el sobrediagnóstico. Ahora, ¿qué es el sobrediagnóstico? Este se refiere a los cánceres que si no se hubieran detectado por el tamizaje con la mamografía, nunca hubieran causado síntomas o la muerte. Por lo tanto, es innecesario su diagnóstico y su tratamiento. La evidencia que existe sobre que el sobrediagnóstico viene de los mismos estudios que nos dicen que los beneficios clínicos, entre ellos está la disminución de la mortalidad. Por eso es algo contradictorio. En cuanto al sobrediagnóstico, esto parte de un desbalance. Este desbalance se da porque se ha evidenciado un aumento de la incidencia de cánceres en estadio precoz. Sin embargo, no se van a correlacionar con la disminución del diagnóstico de esta enfermedad en etapa avanzada. Al haber este desbalance, nos crea un sobrediagnóstico. En conclusión, la relación de este balance de beneficio y daño del tamizaje con la mamografía, la mayor parte de la comunidad científica va a apoyar la recomendación de que las mujeres se adhieran a un esquema mamográfico, pero también hay un consenso en el que los médicos deben informar a las pacientes sobre los beneficios y los daños que pueden ser ocasionados con este tamizaje de la mamografía, ya que en las mujeres puede reaccionar de manera diferente y los resultados se pueden interpretar de distinta manera. Es por eso que la paciente puede optar o no por realizarse el tamizaje. Siguiente, por favor. Como cualquier otro estudio, este tamizaje va a tener controversias. La primera sería la edad de comienzo. Esta controversia se va a dar porque se muestra que el beneficio de la disminución de la mortalidad de las mujeres en la década de los 40 años va a ser muy similar a las mujeres mayores. Y hay un beneficio de la disminución de la mortalidad en la mujer mayor que va a alcanzar hasta un 31%. Como estos estudios son estudios observacionales que pueden tener sesgos, no es muy confiable. Es por eso que hay estas controversias. La segunda controversia sería cada cuánto debe realizarse una mamografía, si debe hacerse anualmente o cada 2 años. Y tenemos dos opciones. La primera es que la ACS y la NSSN nos recomiendan que se realice anualmente, mientras que la Preventive Service Task Force de los Estados Unidos recomienda que se realice cada 2 años. De todos modos, muestran que el mayor beneficio va a ser el mayor beneficio, que es la disminución de la mortalidad, ocurre cuando esta se va a hacer de forma anual. Finalmente, como hemos visto que existe limitada información sobre el tamizaje en las mujeres mayores, se debe considerar la alta incidencia del cáncer de mama en la población mayor y seguir las recomendaciones que van a ser las mismas para las mujeres de 40 años a más. En cuanto a la decisión de determinar el tamizaje regular, debe ser individualizado en el contexto del estado de salud y la longevidad estimada de cada mujer. También debemos evaluar lo que son los aspectos técnicos de la mamografía, como son la sensibilidad total y el uso de la mamografía digital. En cuanto a la sensibilidad total, se dice que la mamografía va a tener aproximadamente un 75% de sensibilidad, pero esta va a disminuir al 50% en dos ocasiones. En primera, si el patrón mamario es heterogéneamente denso o cuando el patrón mamario es extremadamente heterogéneo. En cuanto a la mamografía digital, en comparación con la mamografía convencional, se demostró que hay una mayor exactitud en el grupo de mujeres jóvenes y en el grupo de mujeres con mamas densas. Sin embargo, otro estudio demuestra que las mujeres de entre 45 y 69 años van a tener una mayor detección de cáncer de mama con la técnica convencional. Por último, para mitigar lo que son los falsos positivos y mejorar la exactitud de la mamografía, se recomienda que el paciente sea referido a un centro tecnológico y radiológico especializado en el que se puedan realizar procedimientos de biopsia percutánea. Así podríamos disminuir la ansiedad de las mujeres al realizarse el tamizaje de la mamografía, el tiempo de espera y la tasa de rellamados. Siguiente, por favor.
En cuanto a la categoría 3, tenemos la historia familiar, en la cual sin mutaciones, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los cánceres de mama, son de tipo esporádico. Entonces, estos no tienen antecedentes familiares, ¿no? 29% son de tipo familiar, asociado con una historia familiar de cáncer mamario, el cual incluye uno o más parientes de primero o segundo grado, ¿no? Entonces, de solo 5 a 10% de los cánceres de mama corresponden a un cáncer de tipo hereditario, debido a mutaciones de genes que ya sabemos que es el BRCA1 y BRCA2. En el cáncer de tipo familiar, sabemos que si una mujer tiene antecedentes de cáncer de mama, ya sea en la abuela, en la tía, en la prima, en la madre o en la hermana, y en especial si se desarrolló antes de la menopausia y ha sido bilateral, aumenta, ¿no?, el riesgo. Y también se eleva si hay más familiares involucrados, ¿no? Como también si estas personas lo presentaron cuando tenían menor edad. Siguiente, por favor. De ahí tenemos los antecedentes de biopsia mamaria, en los que hay lesiones histológicas de alto riesgo o lesiones precursoras. Entonces, si hablamos de lesiones precursoras, decimos que son lesiones en la histología que son proliferativas y son benignas, ¿no? Con atipias, en las que hay una relación con un riesgo aumentado de cáncer de mama, ¿no? De que se desarrolle posteriormente. Entonces, la neoplasia lobulillar, la hiperplasia ductal atípica y la atipia plana, ¿no? Si hablamos de la neoplasia lobulillar, hay una hiperplasia lobulillar atípica y el carcinoma lobulillar in situ, ¿no? Entonces, sabemos que esto se origina en lo que es la unidad ductolobulillar terminal y que se caracteriza porque hay una proliferación de células epiteliales que llenan y en el acino. De ahí tenemos, siguiente por favor. De ahí tenemos lo que es el antecedente personal de cáncer de mama. Entonces, si es que anteriormente esta persona sufrió un cáncer de mama, ¿no? Si sufrió un cáncer de mama, entonces esto aumenta el riesgo de presentar un segundo cáncer primario de mama, ¿no? El riesgo sería de 1.7 y 4.5, ¿no? Si la mujer tiene menos de 40 años, el riesgo es de 8.0, ¿no? Y el riesgo de desarrollar un segundo cáncer de mama en la mujer que ya se ha tratado es de 4 a 8, es decir, un riesgo de 1% por año. Siguiente, por favor. Y en lo que es la densidad mamográfica aumentada, vemos que hay estimaciones controversiales, que, lo cual hace que hay un alto riesgo en mujeres cuyas mamografías vemos que hay una densidad aumentada, ¿no? De más del 50% del tejido mamario. Siguiente. Aquí vamos a seguir con lo que es el seguimiento, la vigilancia y prevención a aquellas mujeres que están en la categoría 3, como ya hemos visto, esto es de alto riesgo de cáncer de mama. A este grupo de mujeres lo que se les sugiere es 4 alternativas, ¿no? La primera son las modificaciones del estilo de vida. Esta recomendación es similar para todas las categorías ya detalladamente anteriormente. El segundo es el examen clínico mamario, protocolizado semestralmente por un profesional entrenado. Como tercer punto está una mamografía anual, la cual va a constituir la base del tamizaje de cáncer de mama, aunque la tasa de cáncer de intervalo con mamografía es de un 36 a un 50%. Es por eso que se recomienda en forma digital cuando sea posible, en especial aquellas mujeres que presenten mamas densas o si no sean menores de 50 años. Con relación a la edad de comienzo del tamizaje, se sugiere que sea independiente de la edad de la mujer con antecedente personal de cáncer de mama, también aquellas mujeres que tengan alto riesgo por historia familiar, se recomienda realizar el tamizaje
10 años antes de la edad de presentación del cáncer familiar de primer grado, con un tope de 30 años. Lo que no se recomienda es comenzar antes de los 30 años, a menos que se sospeche de una mutación de BRCA. Se tiene que poder realizar ultrasonidos complementarios de tamizaje solo en aquellas mujeres que presenten mamas densas. Y como cuarto punto vamos a poder mencionar lo que es la quimioprevención, la cual es la administración de preparados químicos para poder impedir o revertir la carcinogénesis, y esto va a poder evitar el desarrollo de un cáncer. Los más estudiados son los que van a actuar por competencia como moduladores selectivos de receptores estrogénicos, que incluye el tamoxifeno y el raloxifeno. Al hablar de tamoxifeno, eh, hemos visto que en 4 estudios prospectivos de mujeres en alto riesgo de cáncer de mama, se randomizan con tamoxifeno durante 5 años. En los 2 primeros estudios, si bien no reportaron una prevención de cáncer de mama, sugieren que hay un beneficio para el subgrupo de mujeres que recibieron terapia de reemplazo hormonal en la menopausia. Los otros 2 sí reportan una disminución del riesgo de cáncer de mama en aquellas mujeres que tienen un riesgo de un 50%. La reducción de la incidencia se observa para aquellos tumores receptores estrógenos positivos. Y también en cuanto al raloxifeno, se vieron 2 estudios randomizados que suman a 27.000 mujeres, el cual se vio que es tan efectivo como el tamoxifeno en el hecho de que va a poder reducir el riesgo de cáncer de mama inflamante. Vamos a poder ver que, en conclusión, es posible poder prevenir el cáncer de mama en aquellos receptores hormonales positivos a mujeres que sean con alto riesgo de cáncer de mama con tamoxifeno o con raloxifeno durante un tratamiento de 5 años. Estas mujeres con alto riesgo se van a beneficiar con esos tratamientos, pero los posibles efectos adversos van a poder desaconsejar su uso indiscriminado. La quimioprevención se puede realizar en aquellas mujeres que sean con alto riesgo premenopáusicas y también aquellas mujeres que sean posmenopáusicas. En lo que es la categoría 4 tenemos que son las de altísimo riesgo de cáncer de mama. Estas son mujeres que tienen más de 10 veces el riesgo de desarrollar cáncer de mama durante su vida. Y esta categoría incluye solo a mujeres de 2 grupos, que son las mujeres portadoras de mutaciones de alta penetrancia en genes BRCA1 y BRCA2, que es el cáncer de mama hereditario, y las mujeres con antecedentes de radioterapia al tórax, generalmente por cáncer linfático, antes de los 30 años. Siguiente, por favor. En lo que es el cáncer de mama hereditario, este corresponde a 5 al 10% de los casos de cáncer de mama. En el cáncer hereditario se han identificado 2 oncogenes supresores denominantes, que son el BRCA1 y el BRCA2, que están relacionados con el control de proliferación, expresión genética y reparación del daño producido en el DNA. Se transmiten por herencia autosómica dominante y la pérdida de su funcionalidad requiere de la alteración de ambos alelos del cromosoma. Las alteraciones corresponden a diversas y numerosas mutaciones que incluyen entre ellas las inserciones, deleciones, entre otras. Cuando estos genes están mutados y son heredados, se asocian a un riesgo de 50 a 80% de desarrollar cáncer de mama y un 20 a 40% de cáncer de ovario durante toda la vida. Los portadores de las mutaciones descritas van a desarrollar la enfermedad a edades más tempranas que lo observado en casos de cánceres esporádicos. Como se trata de una herencia autosómica dominante, cada hijo tiene el 50% de probabilidades de heredar la mutación. Entonces, este además va a ser transmitido igualmente por ambos sexos. No hay una predilección. Y la presencia de una determinada mutación de BRCA1 o BRCA2 constituye un riesgo al cual debe agregarse la posibilidad de portar otras mutaciones de esos genes o de otros por identificar. Siguiente, por favor.
Y en lo que es seguimiento, vigilancia y prevención a mujeres en la categoría 4, las recomendaciones discutidas y aprobadas para este grupo son las siguientes. La primera, las modificaciones del estilo de vida, que ya lo han mencionado anteriormente, como el sobrepeso después de la menopausia, la importancia de no tomar alcohol y el hacer ejercicio. Después tenemos el examen clínico mamario protocolizado semestralmente por un profesional que esté entrenado. Después está la mamografía anual, que la recomendación de tamizaje en estos casos difiere de lo habitual con relación a la edad de comienzo. Desde los 25 años en mujeres con mutación demostrada en BRCA1 y BRCA2. Y también tenemos el ultrasonido complementario de tamizaje en casos de mamas densas o en aquellas mujeres que no toleren o se encuentren contraindicada aquí la resonancia magnética mamaria. Y por último, tenemos la resonancia magnética mamaria anual. Estas mujeres son mayoritariamente de menor edad y con las mamas densas, por lo que la resonancia magnética ha demostrado una mayor sensibilidad que la mamografía en la detección de cánceres precoces. La edad de comienzo es similar a la edad de inicio de tamizaje por mamografía. La asociación de mamografía más resonancia en mujeres de altísimo riesgo tiene una sensibilidad cercana al 100% y una especificidad entre el 73 y el 96%. Siguiente, por favor. Bueno, continuando, podemos hablar de lo que es el estudio genético. Para cuantificar el riesgo genético, los que requieren de tiempo para poder investigar detalladamente los antecedentes oncológicos familiares, aparte de eso, debemos de mencionar que indican susceptibilidad hereditaria, son cáncer mamario de inicio temprano, menos de 50 años, cáncer mamario bilateral, cáncer mamario masculino, que no es tan frecuente, los múltiples familiares afectados en una generación, cáncer de mamario en múltiples generaciones, desarrollo de cánceres con una relación conocida con un síndrome particular y 2 o más cánceres en un familiar, sobre todo si aparecen en una edad temprana. Todo lo mencionado permiten hacer análisis clínicos o criterios clínicos para poder definir un cáncer de mama hereditario, que corresponden a criterios de historia familiar con los que se han seleccionado familias y se ha realizado un estudio genético de la identificación de los genes. La edad recomendada es sobre 25 años. Los criterios clínicos para poder recomendar el estudio genético son los siguientes. Se debe de tener en consideración 3 familiares de primer grado de cáncer de mama en 2 generaciones sin importar la edad de aparición del cáncer, 2 familiares con cáncer de mama, 1 con diagnóstico antes de los 50 años. Otro es 2 familiares de primer grado con cáncer, 1 de mama y otro epitelial del ovario. 2 familiares de primer o segundo grado de cáncer de mama, 1 de ellos de un hombre. Familiar con cáncer de mama bilateral sincrónico, familiar de primero o segundo grado con cáncer de mama antes de los 35 años y familiar con cáncer de mama y cáncer epitelial del ovario. Los modelos matemáticos ayudan a seleccionar mujeres para el estudio genético. Lo que es el modelo BRCA-PRO, diseñado para poder determinar la probabilidad de la mutación de los genes BRCA1 y BRCA2, presenta la correlación en la predicción de las mutaciones. Sobre el 10% de posibilidad de riesgo del test genético, ya que estas mujeres tienen 100 veces más riesgo de mutaciones al compararlas con la población general de 0.1%. Ahora lo que es el examen genético debe ser siempre evaluada por el médico y ofrecerse al individuo afectado. Si ello es imposible, al familiar asintomático con el grado de parentesco más cercano al paciente. En los pacientes con cáncer de mama no de origen askenazi, que es otro origen étnico, el estudio debe incluir la secuencia completa del ADN de los genes BRCA1 y BRCA2, y además se sugiere que se realice el estudio de las 3 mutaciones propias de esta población, y si es que estas salen negativas, se debe de sugerir la secuencia completa de esta. También se debe de considerar cuando hay un individuo o paciente con cáncer mamario, se le detecta una determinada mutación y también es necesario que en los familiares se recomiende también buscar solo esa mutación y no es necesario secuenciar este gen. Y además de eso, es fundamental considerar la mutación germinal de lo que son los genes de transmisión autosómico dominante.
es decir, se transmite en forma vertical, no se salta generaciones y tiene ciertas características como la edad temprana de aparición, lo que es la coexistencia de tumores en otras localizaciones. En la actualidad se considera lo que es lo que más predomina, que es BRCA1 y BRCA2, que son los genes de alta penetrancia que se asocian con mayor proporción de casos de cáncer de mama y ovario hereditario. Podemos ver una diferencia del BRCA1 y BRCA2. Podemos ver que el BRCA1 generalmente se da a un aproximado de 44 años y el BRCA2 después de la menopausia. También en lo que son los receptores de estrógeno y progesterona son positivos en el BRCA1 y tiene una mayor predisposición a malignidad. En cambio, el BRCA2 pueden o no ser positivos o negativos al estrógeno y progesterona y tienen un mayor índice de benignidad. Y lo que es el BRCA1 se debe de considerar, como ya se menciona, el cáncer de ovario agregado, y el otro puede o no acompañar de un cáncer de ovario. Y lo que es el cáncer de mama en varones más se correlaciona con el BRCA2. Ahora también se han identificado otras mutaciones de alta penetrancia en genes como el TP53 y el PTEN, ambos involucrados en síndromes hereditarios que en su presentación incluyen el cáncer de mama. Ahora hay nuevos estudios de otros tipos de genes, que es el PAP3, el P53, el CDH1 y el ATM y el CHEK2, que aún están en investigación de este tipo de cáncer. Todo tipo o toda persona derivada a un centro de alto riesgo debe ser evaluada por un consejero genético o un profesional preparado para aquello y debe de realizarse la construcción de este. Además de eso, el proceso del asesoramiento genético requiere la participación de uno o varios profesionales formados en este campo para poder ayudar al individuo o familia. Se debe de tener información de por lo menos 3 generaciones de información médica sobre todos los parientes. De los parientes vivos se debe de tener la edad y la historia del cáncer. De lo que son los parientes fallecidos se debe de tener la edad y la causa de la muerte. Y en aquellos parientes con cáncer se debe de conocer la edad del diagnóstico, si el cáncer es primario o metastásico, y si hubiera lesiones precursoras o múltiples tumores primarios. Se debe obtener la información sobre el origen étnico y la raza, y el asesoramiento previo al estudio genético debe presentar una visión equilibrada, y se recomienda que el profesional pregunte al individuo sobre las ventajas y las desventajas que percibe sobre el examen. Siguiente, por favor. Bueno, ahora lo que son los resultados, podemos ver entre las limitaciones y los beneficios del examen genético. Es necesario ver si el resultado no es concluyente o es de un significado incierto, que es de una mutación conocida en la familia o un resultado a la cual se desconoce su significado patológico. El riesgo de cáncer es el mismo que el valorado previo al estudio genético, porque este no ha resultado informativo. Los estudios posteriores podrán ayudar a poder confirmar el verdadero significado patológico de las variantes del significado incierto. Generalmente, las mutaciones missense. En estos casos podrían ser necesario el estudio de otros miembros de familia, si es necesario, y además de hacer las recomendaciones de lo que es la detección precoz. Si es un resultado positivo, bueno, en ocasiones preocupa de cómo y cuándo transmitir la información a los miembros de familia y cómo poder afrontar las propias reacciones. El resultado positivo proporciona información sobre el riesgo personal y permite explicar el riesgo familiar, y es una oportunidad para que el afectado informe a otros familiares interesados en clarificar su riesgo. Y además de eso, se debe de hacer un seguimiento estricto de lo que es la detección precoz de la enfermedad. Si en caso el resultado es negativo, el verdadero resultado negativo es cuando se determina una mutación presente en la familia, la cual está negativa. En algunos casos podría ser una negligencia a cualquier recomendación de vigilancia o detección. Pero por el contrario, la persona que sabe que no es portadora puede sentirse un poco más aliviada con este resultado de que su descendencia no tiene riesgo incrementado. Y los puntos claves para esto es la obtención de la historia médica personal y familiar, la evaluación de lo que es el árbol genealógico,
se debe de ver la información sobre el riesgo de desarrollo de cáncer y el riesgo de ser portador de una mutación y proponer las recomendaciones médicas adecuadas para el riesgo de la evaluación del árbol genealógico. Y además de eso, también es necesario considerar de lo que es el consentimiento informado previo al estudio genético. Debe de valorarse el impacto emocional en este procedimiento y el individuo que se realizó el estudio debe de conocer las limitaciones y los beneficios del mismo. Bueno, en lo que es la quimioprevención ya fue analizado anteriormente. Constituye una herramienta más en la vigilancia en este grupo de mujeres. Siguiente, por favor. Bueno, otro punto a considerar es lo que es la cirugía profiláctica o de reducción de riesgo. Se distinguen tres tipos de cirugías o de reducción de riesgo o profilácticas en mujeres de altísimo riesgo de cáncer de mama, que es la mastectomía bilateral, la mastectomía contralateral en las mujeres con cáncer de mama unilateral y lo que es la oophorectomía bilateral. En lo que es la mastectomía de reducción de riesgo bilateral y lo que es la mastectomía de reducción de riesgo contralateral, ambas disminuyen el riesgo de cáncer de mama en un 90%. En lo que es el caso de la oophorectomía profiláctica realizada en mujeres antes de los 45 años, disminuye la incidencia de cáncer de mama en un 50% y el cáncer de ovario en un 90%. Y lo que es la combinación de la mastectomía de reducción de riesgo con una oophorectomía profiláctico parece reducir aún más el riesgo de cáncer de mama a un 95%, sin embargo, aún falta evidencia para poder recomendarlo. Y no existe evidencia con relación a la edad a realizar las cirugías profilácticas. Se recomienda una mastectomía de reducción a riesgo al comprobar portación de las mutaciones BRCA1 o 2. Respecto a la oophorectomía, debe ser recomendada previo a la menopausia, en especial antes de los 45 años. Siguiente, por favor. Que va a ser la prevención. Esta va a estar enfocada a los cáncer y va a incluir lo que es la vigilancia. La detección precoz de segundas neoplasias y efectos a largo plazo. Tenemos 5 recomendaciones para el seguimiento de la Sociedad Americana de Clínica. La primera sería un examen físico cada 3 a 6 meses por los primeros 3 años después de haber completado su tratamiento. También tenemos las mujeres que cumplen criterios de alto riesgo para síndromes hereditarios. Deben ser referidos a consejería genética. En el tercero tenemos que las mujeres tratadas con una cirugía conservadora deben realizarse la primera mamografía no antes de los 6 meses, completada la radioterapia. Entonces, y luego cada 12 meses se va a realizar. En el cuarto tenemos el seguimiento ginecológico, que va a ser recomendado siempre, especialmente en aquellos que han tenido un tratamiento con tamoxifeno, dado que el incremento en el riesgo a desarrollar el cáncer de endometrio. Y la quinta que tenemos es el riesgo de recurrencia de cáncer de mama, que se va a mantener hasta aproximadamente unos 15 años del diagnóstico primario, por lo que se recomienda tener todas estas medidas hasta ese mínimo, hasta ese lapso de tiempo. Siguiente, por favor. En el tratamiento vamos a tener toxicidades a largo plazo, en las que vamos a incluir los 3 tipos de tratamiento, que va a ser para empezar lo que es la radioterapia. Ya que tiene un rol central en el tratamiento, lo consideramos, y la característica de los cánceres secundarios a radioterapia es que van a aparecer luego de un largo periodo de latencia, al menos unos 5 a 10 años, y se localiza en el territorio que fue irradiado. Aquí tenemos el incremento de las probabilidades de un riesgo de cáncer de mama contralateral, cáncer de pulmón, cáncer de esófago o de tejidos blandos. Siguiendo con la terapia, se ha encontrado una relación entre la quimioterapia con agentes alquilantes y el riesgo de sufrir una leucemia entre los primeros 10 años completado el tratamiento. Los agentes quimioterápicos con potencial leucemogénicos descritos van a ser 2, los alquilantes, que va a ser
como ejemplo la ciclofosfamida y los inhibidores de la topoisomerasa 2, como el doxorubicina, que se van a utilizar en el tratamiento. Además de este riesgo de leucemia, también tenemos lo que es un mayor riesgo de tumores sólidos, cáncer de pulmón, cáncer gastrointestinal, sarcoma y cáncer de vejiga para los agentes alquilantes. Y para los inhibidores de la topoisomerasa tendremos una miocardiopatía que se va a manifestar mayormente como una insuficiencia cardíaca en el 5% de los pacientes tratados. Con respecto a un daño por las antraciclinas, este va a ser dependiendo de la dosis acumulada. Y este también va a dar un riesgo de insuficiencia cardíaca y se va a llegar hasta el 10% en algunas series. Con respecto al último tipo de tratamiento que va a ser la hormonoterapia y el uso en esta del tamoxifeno, se va a asociar a un aumento casi del doble a un riesgo de enfermedad tromboembólica, especialmente en mujeres mayores de 65 años, y aumenta 2.3 a 2.5 veces a un riesgo de cáncer endometrial. Siguiente, por favor. Bueno, ahora continuaremos hablando sobre la autoexploración mamaria o autoexamen mamario. Esta es una técnica basada en la propia observación y palpación que la mujer hace de sus mamas y sirve para poder detectar la aparición de alguna alteración en, en sus pechos y poder tratarla precozmente. Es conveniente que la realicen todas las mujeres, empezando desde que son jóvenes. La técnica es muy sencilla. La mujer aprenderá cuáles son las características de forma, tamaño y consistencia de sus mamas y será más fácil apreciar si aparece algún cambio en ellas. Ah, se debe realizar la exploración todos los meses de la semana, todos los meses en la semana posterior a la menstruación. Y también tras la menopausia se debe seguir realizando dicha autoexploración. Siguiente, por favor. Ya, entonces, empezando con la observación. Bueno, primero se debe observar los pechos delante del espejo y luego se realizará la palpación. Entonces, en la observación, primero la mujer se coloca delante del espejo con los brazos a ambos lados del cuerpo y observa si sus mamas tienen la misma forma, tamaño de siempre, si la piel está lisa, sin arrugas ni asperezas, y si el borde inferior es liso y regular. Luego, el segundo paso, la mujer levantará sus brazos hasta ponerlos en forma vertical, en una posición vertical hacia arriba con los brazos, y ella va a comprobar si en esta posición nota alguna diferencia entre un pecho y el otro, o entre una axila y la otra. Siguiente, por favor. Bueno, si se quiere con la exploración, aquí la maniobra será que la mujer va a poner sus manos en el cuello, donde los brazos van a estar horizontales y se va a hacer una fuerza hacia afuera. De esta manera se va a tensar los músculos del tórax y se va a poder examinar de una mejor manera. Ya hablando sobre la palpación, como cuarto paso, la mujer va a colocar sus brazos a ambos lados y va a observar su pezón y lo va a apretar ligeramente para ver si hay una secreción, va a examinar la areola, el tamaño, la forma, si hay manchas, si la coloración es anormal. Se aconseja que pueden dividirla en 4 cuadrantes y presionar la mano hacia adentro para ver si hay alguna anomalía. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora si hablamos de la palpación sobre la mama izquierda, como en la imagen se ve,
se va a encontrar tumbada boca arriba, se le va a colocar una toalla debajo del hombro y se va a levantar el brazo izquierdo, flexionando debajo de su cabeza, y con la mano derecha va a realizar la palpación del seno. Es la misma maniobra del lado derecho. Para ello no debemos olvidar la examinación de la axila. Siguiente diapositiva, por favor. Debemos recordar acudir al médico si notamos que una de las mamas tiene un tamaño o consistencia distinta a la otra. Si encontramos puntos parecidos a la piel de naranja o cualquier mancha, arruga o pliegue. Si encontramos la secreción en el pezón. Si hay una tumefacción en el pecho o axila. Y de ya existir una cicatriz o bulto, si esta va a cambiar de aspecto, en su tamaño o en su consistencia. Siguiente. Bueno, eso sería todo. Gracias, doctor. Escuchan. Ya. A ver. Viendo todo eso, entonces, si dividimos por edades a las pacientes, ¿qué tenemos que hacer en una paciente menor de 35 años? ¿Qué tenemos que indicar a una paciente a partir desde, no de 35, empezamos por partes, una paciente que ya menstrua? ¿Qué dirían? ¿Qué le dirían? ¿Cuáles serían los consejos para los cuidados de la mama? ¿Entiende la pregunta o no? ¿Puede repetirla, por favor, doctor? Ya. Una paciente va a su consultorio de ustedes, tiene entre 15 y 20 años, no tiene hijos, tiene vida sexual, y les dice, yo quiero también, se hace el Papa Nicolau para ver el descarte coyuterino, se hace la colposcopía. ¿Qué puedo hacer yo para descartar cualquier tumor de mama? Es la primera pregunta. La segunda paciente es una paciente entre 22 y 30 años que tiene vida sexual, tiene un hijo, 2 hijos, y les pregunta qué tengo que hacer para cuidarme en función de detección de un tumor de mama. Tengo la paciente de 35 a 45 años que les hace la misma pregunta y otra mayor de 45 años. ¿Qué hacen en cada caso? ¿Qué indican? Doctor, a la primera paciente sería que se realice el autoexamen. Sigue, sigue. A la segunda paciente por la edad, también podría ser el autoexamen. A la tercera y cuarta paciente, como ya son mayores, podrían realizarse una mamografía. ¿A partir de qué edad hacemos mamografía? A partir de los 40 años. Les he dicho hasta 22, de 22 a 30, de 35 a 45 y más de 45. Entonces, a partir de los 40, pero tiene 35 años. Y entonces, en ella también estaría indicado el autoexamen. A ver, ya, y después de los 45 años. El autoexamen y la mamografía. A ver, ¿alguna otra opinión? Doctor, en el tercer caso, también se le podría, en vez de mamografía, una ecografía. Es decir, en el caso de que pidamos un examen de estudio imagenológico, porque según lo que tengo entendido es de que para pacientes que son menores de 40 años no se les puede recomendar muy bien una mamografía, ya que no se va a ver, ya que son las mamas más densas.
En cambio, con una ecografía ayudaría bastante. ¿A quiénes pides ecografía? A las pacientes que son menores de 40 años, jóvenes. A 40 años. O sea que a una de 20 también le puedo pedir, a una de 18, de 20, 25, ¿pido o no pido? Se le podría pedir en el caso que tenga alguna alteración en cuanto a su... Yo soy la paciente y le digo, las visito a ustedes y les digo, tengo 25 años, ¿me puedo tomar una ecografía de la mamá? ¿Qué dice? Doctor, considero que sí en caso que tenga antecedentes familiares. Y si no tiene, Bueno, también deberíamos, si en el autoexamen de mama encuentra alguna tumefacción. y si no encuentra, ¿qué dicen? Ya, a ver. También, doctor, sería el autoexamen, ¿no? Si no encuentran como ellos... Perfecto, todos estamos de acuerdo que hacemos autoexamen de la mama hasta los 35 años, ya está, manejémoslos ahí. Desde cuando quieren, desde cuando menstruan hasta los 35 años me hacen autoexamen de la mama, listo, ahí estamos de acuerdo todos. Pero la pregunta, después de los 40 años, entre 35 y 40, sí hay factores de riesgo, se puede hacer mamografía, y como ahora hay mamógrafos con elastografía, nos va a ayudar mucho, porque tiene mayor resolución y como les dije ayer, tienen ciertas características tomográficas que pueden penetrar la densidad mamaria. Listo. ¿Solamente autoexamen de la mama? Es la pregunta. Doctor, el médico debe velar los antecedentes, si tienen algún factor de riesgo y hacer el examen físico. Pero ustedes me han dicho bien claro, y ustedes han expuesto ahora, ¿cuánto es el porcentaje de antecedentes? Que puede ser un tumor, un cáncer de mama. Del 5 a 10%, si es hereditario. El 10%, entre 5 y 10 es un porcentaje significativo, pero de 100 mujeres que pudieran tener una lesión mamaria, 5 o 10 son las que pueden influir el antecedente, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero tenemos 90 personas que no tienen antecedente familiar y pueden desarrollar un cáncer. Entonces, ¿es importante el antecedente? Sí, para poder librarnos de ese 5 o 10%, sí. Pero tenemos 90% que son mujeres que quizás no tienen ningún antecedente y pueden desarrollar el cáncer de mama. Entonces, ¿qué hacemos? Autoexamen hasta los 35, 36, 37 años. Y encuentro una masa tumoral en una mujer de 28 años. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Tomo mamografía, ecografía. Como ha mencionado, doctor, ecografía. Ya entonces, una ecografía no es ningún problema que puedan tomar a cualquier edad, hija. La ecografía trabaja con ondas de rebote, entonces no crea mayor problema. Es casi parecido a la resonancia, que es diferente a lo que es la tomografía. Entonces a una persona joven le pueden tomar una ecografía y no va a pasar nada, no se hagan problemas. La ecografía en una mujer de su edad, ustedes como son jóvenes, no va a pasar nada a la mama y que se podría encontrar algún quistecito pequeño que pasa desapercibido, sobre todo en mamas grandes. Entonces no se hagan problemas. El autoexamen estoy de acuerdo con usted. Y eso, como dijimos ayer, que deben hacer, indicar que siempre deben hacerse su autoexamen y de esta forma van a aumentar la posibilidad de diagnosticar cualquier tumoración. Perfecto. Pero no se tengan miedo a la ecografía. La mamografía sí, porque es radiación mamaria y se maneja después de las 40 semanas. Y como ustedes dicen, algunas escuelas dicen cada año y otras cada 2. ¿Ustedes cuál escogen? ¿Cada año o cada 2?
anual. ¿Alguien dice cada 2? Si el cáncer de mama demora en desarrollarse, ¿por qué tenemos que tomar anualmente? A ver, díganme, chicos. Doctor, puede ser porque, como hemos visto, la mayoría de casos de cáncer suceden o sea, espontáneamente, no ligado a un antecedente familiar. Puede ser por esa opción. Claro, pero deben tomar en cuenta, yo les haría una pregunta jala de pelos y les diría, sí, pero el cáncer demora tanto que de un año a otro año va a presentarse. Por eso pide cada año. Porque ¿cuánto demora un cáncer en desarrollarse? Ya, chicas. Demora años, doctor, para que Ya, sea un ya, cáncer. ya, Por ya, lo tú menos eres creo que a más los 5 inteligente. años se puede notar un nódulo. Algo. ¿Y cuánto me quieres? Harto, pues, harto. ¿Qué es harto? Harto, es todo y es nada. Ya, pongámosles que es años. Entonces, ¿por qué pido cada año? ¿O por qué pido cada 2 años? A ver, ¿qué dicen? A ver, ¿cuál sería su lógica? Eso no es medicina. ¿Cuál sería su lógica? Doctor, creo que, bueno, se pediría anual para poder detectar en etapas iniciales cuando ni siquiera es palpable, cosa que se le agarra el cáncer en una etapa inicial más fácil de tratar. Pero ¿por qué cada año? Lo que tú dices es lógico, ya, estoy de acuerdo contigo. Esa es una realidad bien dada y bien indicada. ¿Pero por qué cada año? El cáncer de cuello uterino, nosotros hacemos cada año, según la norma dice cada 3 años, y si hacemos hibridación para detectar qué tipo de papiloma es, podemos hacer cada 5 años. ¿No es cierto? Excluyendo los factores de riesgo. Entonces, ¿por qué, mamá? ¿Por qué? Por algo simple, chicas. El problema es que quizás cuando yo les tome ahora, falte un año para ser detectable. ¿Me entiendes? O faltan 2 años para ser detectable según algunas escuelas. Entonces, en ese lapso de 2 años ya es visible. Es como decir, entiéndame, yo tomo una foto a una planta ahorita y no hay ningún botón que me va a dar flor. Pero para que ese botón crezca, tiene que demorar, no, esa flor reviente, pongámoslo, tiene que demorar una semana, o sea, 7 días. ¿Sí? Entonces, teóricamente debería tomar una foto cada 7 días porque sé que para que reviente ese botón y dé flor, tiene que demorar 7 días. Pero, ¿qué pasa si yo tomo la foto a ese botón y solamente le falta un día? Y voy a esperar 7 días más, y ya perdí 6 para ver esa flor. Y cuando le tome la foto nuevamente a los 7 días a esa planta, esa flor ya puede estar marchita porque me faltaba solo un día y le he tomado después de 6 días de vida que puede morir esa planta, esa flor. Entonces, por eso se toma cada año, cada 2 años, porque se ha visto que quizás no es que el cáncer se desarrolle en tan poco tiempo, en 1 año o 2 años, sino quizás le faltaba ese poquito para que sea detectable a través de la mamografía o a través de la resonancia. ¿Entienden ahora? ¿Entienden o no me entienden? Sí, doctor, ¿cómo para prevenir mejor? Por eso, a eso vamos. Entonces, no, porque si decimos, si ahora te tomo y dice que el cáncer demora 10 a 15 años, se demoraría 10 a 15 años, pero no sabemos que esa paciente puede tener ya cáncer y solamente le falta un año para ser detectable. Por eso se toma cada año o se toma cada 2 años, dependiendo de la escuela, y como ustedes han visto y han leído, para todos los demás lesiones cancerosas o cualquier tipo de enfermedad, corre mucho el factor familiar, hereditario, genético, y a esas personas con una buena anamnesis, entonces, algunas, si no tienen ningún factor, le puedo hacer cada 2 años, y las que tienen un factor cada año. O sea, lo que quiero decir
es que hay enfermos, no enfermedades, y cada persona desarrolla la enfermedad de diferente forma. Y el cáncer es uno de los grandes ejemplos. Dos personas de la misma edad, la misma contextura, los mismos años, del mismo lugar, unos desarrollan de una forma y otros desarrollan de otra forma el mismo cáncer. En algunos es más agresivo y en el otro es menos agresivo. Depende de factores innatos de cada persona. Y como depende de factores innatos, también cuando ustedes evalúen, tienen que evaluar como un todo, los antecedentes, el examen, el estado nutricional, el estado inmunológico, X cosas. Y se han visto también que el factor psicológico, por eso que ahorita se incide mucho en la salud mental de las personas, porque el factor psicológico, psiquiátrico, de ansiedad, de depresión, influye no solamente en el desarrollo del cáncer, sino en el desarrollo de muchas enfermedades. Hay estudios que se han hecho a dos o a un grupo de personas que han tenido cáncer. No se les ha hecho nada. Claro, al familiar sí, porque se tienen que para el estudio decir que no se les ha dicho nada. Y a otro grupo que se les ha dicho que tienen cáncer, las personas que se les hizo cáncer por esa ansiedad han desarrollado más rápido el cáncer y la esperanza de vida ha disminuido mucho. Entonces, no es que el factor recién dando importancia al estado mental, el estado psicológico de la persona. Por tanto, en todos los cánceres, es parte de todos los organismos, como si ustedes tuvieran un carro. A mí me interesa que esté bien el motor, aunque esté mal las luces, aunque esté mal las llantas, no. Es parte de un todo, entonces afecta, aunque no llegue el cáncer a todo el organismo, pero afecta el funcionamiento en general del organismo. Entonces, todos esos factores tienen que ver para ver qué tipo de exámenes, cuándo y cómo. Entonces, eso es importante. Ahora, lo que sí se hace ahora es en una persona por encima de 40 años, siempre la mamografía va acompañada de la ecografía, porque la ecografía encuentra lesiones que a veces mamográficamente no se encuentran o nos hace mejor disquisición de una lesión que he visto en la mamografía y la complemento con una ecografía mamaria. Algo escuché, porque no quiero entrar a eso, pero algo escuché que si él tiene un cáncer de mama, le hago una oforectomía o no le hago una oforectomía. ¿Qué dice? Y todavía me dicen que está más, y he escuchado o me he equivocado, que está en algunos dicen sí, otros no, en estudios, está en controversia o no. A ver, ¿qué es lo que qué pueden opinar sobre eso? Si hacemos oforectomía, no le hacemos oforectomía a la mujer, porque deben tomar en cuenta a esa mujer, o sea, claro, ahora con las nuevas técnicas, si esa mujer quiere tener hijos, le puedo, antes de hacer la oforectomía, le puedo sacar los óvulos, hacer una crioconservación de los óvulos, aunque la mujer no lleve un embarazo, puedo hacer un embarazo en otro cuerpo o también solamente saco los ovarios. Si esa paciente se recupera, puedo hacerle embarazar y después implanto los óvulos en el útero. O sea, con las nuevas técnicas, ahora técnicas de fertilidad, se puede hacer maravillas. Pero a toda paciente que tiene cáncer de mama detectable, ¿le tengo que hacer oforectomía? Doctor, ¿Qué dicen? Doctor, si no me equivoco, en la exposición se dijo de que con una mamografía de reducción de riesgo bilateral bajaba hasta un 90%, en cambio si la comparamos con la oferectomía sola, solo bajaba un 50%. Entonces, si la mujer es joven... Explícame, no entiendo. A ver, ¿qué dices? Doctor, no fue el tema que expuse, pero según escuché de mis compañeras, decía que una mastectomía, reducción de riesgo bilateral, se baja el riesgo de cáncer hasta un 90% y con la oferectomía solo un 50%. O sea, quiere decir, o sea, que una mastectomía, o sea, que a toda mujer le saco la mama sin tener cáncer y baja el riesgo.
No, claro, eran las que tenían el BRCA 1, 2, las que tenían mucho riesgo, las Por que ya eso, están detectadas. la pregunta es esta. Y está bien, intercambiemos opiniones, porque eso es importante para mí, para ver cómo ustedes aplican y deducen lo que leen, porque no es cuestión de leer y repetir. O sea, eso significa que a una mujer que tiene BRCA y un alto riesgo, ¿le saco la mamá? ¿Tú qué dices? Entonces, teóricamente, a todas las mujeres es más práctico sacarle la mama. Y así nos evitamos el riesgo de cáncer de mama. ¿Qué dicen? Hay que sacarle ese útero para evitar cáncer de útero. Hay que sacar los testículos al hombre para evitar cáncer de testículos. ¿Qué dicen ahora? Doctor, bueno, según lo que, bueno, yo, la exposición que hemos visto, la revisión, en mi opinión, debe ser, depende, ¿no? Por ejemplo, en lo que se mencionó de lo que es la mastectomía de reducción bilateral y el otro fue en las portadoras del BRCA1, BRCA2. Sin embargo, no debe de ser condicional, ¿no? O sea, si es que si yo soy portadora de un gen de BRCA1 y BRCA2, debe de verse los riesgos y beneficios, ¿no? Y si eso tiene más beneficios para la paciente, bueno, menciona, ¿no? En la revisión que esta cirugía profiláctica puede disminuir hasta un 90%. Pero María, escúchame. Cierto. Perfecto, perfecto. Y disculpa la comparación. Tú puedes, ¿te gusta cocinar? Sí, doctor. Pongámoslo así, ¿te gusta cocinar? ¿Qué pasa si yo te doy una receta? ¿No puede ir en la preparación de tu receta algo tuyo o tiene que ser al pie de la letra mío? Bueno, si es mi receta, tiene que No, ser. es mi receta que te la doy, pero Ay, tú puedes innovar en esa receta, por ejemplo, para decir, ya hazme un lomo saltado, yo te doy la receta, yo hago así, 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 así. Tú no puedes modificarla para con tu sazón y tu forma de ser algo mejor. bueno, en ese ejemplo sí. Sí, Sí, ya. sí. Entonces, ustedes tienen que leer los estudios, los exámenes, todo, y ustedes sacar sus propias conclusiones y aplicar a sus pacientes. No puede ser, está bien que hay estudios, los estudios nos ayudan a todos, todos trabajamos en función a diagnóstico basado en evidencias, perfecto. Pero imagínate que a todas las mujeres, a ver, que le digo a la mujer, usted tiene un BRCA y tiene un riesgo alto de poder hacer un cáncer. ¿Y cuánto es el riesgo alto? ¿Cuánto es el riesgo alto? A ver, dime. ¿Qué Diga, porcentaje, doctor, qué disculpe. porcentaje es el riesgo alto? ¿30, 40, 50%? No, no es eso. Sí. Imagínate que a una mujer le digas tú, pero usted tiene un riesgo, mejor le saco las mamas. ¿Tú crees que se va a dejar las pacientes profilácticamente sacarse las mamas? Si la paciente con cáncer duda para que le saquen las mamas, no, pero puede ser nuestro tratamiento, ¿cómo me voy a quedar sin mamas? ¿Qué voy a pasar? ¿Qué voy a hacer? Definitivamente hay gente, sí. Una de las personas bien conocidas, artistas, ¿quién se ha hecho mastectomía? ¿Saben no? Y la tenemos Angelina Jolie, doctor. Angelina Jolie, pero estas son excepciones, ¿no? No todas. A ver, métanse a la cabecita ustedes que les diga que cuando lleguen a los 40, 50 años les voy a sacar las mamas a todititos ustedes. ¿Qué dicen ahora? No, pues por digo, ya sabes que ya es definitivamente si lo vemos fríamente, claro, es lo mejor, ¿no? De esa forma me evito cualquier cosa y ya no estoy pensando en un cáncer. Entonces, si buscamos esa lógica, también hay que sacar el útero, también hay que sacar los ovarios, una vez que te llegue la menopausia, porque nos evitamos un cáncer de ovario, nos encontramos un cáncer de endometrio. No, o sea, el estudio está bien, hay que tomarlo, pero, lo mejor es que controlar a sus pacientes, si esa paciente que tiene VRAG, controla sus mamografías, sus ecografías, exámenes, si quieren su resonancia, X estudios que ustedes nos han dicho. Pero entonces no es nada, hagan un trabajo y hagan una encuesta para que vean. ¿Cuánto se hace? Ahora, claro está que también tiene sesgo si es en ese estudio, porque ahorita, a ustedes 10 les pregunto,
¿Cuántos de ustedes serían mastectomía profiláctica si tienen un BRCA3? ¿Cuántos serían de ustedes? A ver, toditas tienen BRCA, ya. ¿Cuántos hacen mastectomía profiláctica? Díganme. Ya ven, ninguna me contesta. Bueno, doctor, si es que tendría antecedentes o factores de riesgo de familiares que han tenido y han muerto a causa de ese cáncer, yo sí me realizaría eso. ¿Y pero qué porcentaje eres tú? Bueno, poco. ¿Ah? Por eso te digo, bueno, ya tú, ya pues, de 10 una, ¿ves? Entonces no es todo. ¿Ven? Se dan cuenta, o sea que tienen que evaluar a cada persona y cada medio, no pueden ser tan agresivas. Entonces, está bien ese estudio, los ayuda, los orienta, sí. Ahora, si el paciente dice, doctor, ¿qué pasaría si yo tengo un factor de riesgo? ¿Me podrían sacar las mamas para evitar un... Ah, señora, sí se puede hacer eso, listo. Pero no de entrada una paciente le puede decir, oye, te voy a sacar las mamas. No, porque la mama no solamente es para dar de lactar, es estética, es figura, es parte del sexo. O sea, la mama no es solamente un órgano que sirve para dar de lactar cuando estás embarazada. Entonces tienen que valorar todo eso, no solamente manejar algunas cosas. Eso es importante. Entonces, en eso por eso ya. Ahora, oforectomía. Hago una oforectomía. ¿Por qué dicen que la oforectomía? Claro, si yo saco las mamas, porque puede haber mamas de axila, puede haber glándula mamaria a nivel axilar, puede haber una glándula mamaria aberrante, puede desarrollarse un cáncer en la axila, entonces retirar la mama como profilaxis, por eso que tú dices un 90% sí, porque hay un 10% que puede haber glándula mamaria en cualquier sitio, o puede haber que se me ha quedado un pedacito ya, pongámoslo así, de glándula mamaria, y por eso puede haber esa posibilidad. Y si hago oforectomía, ¿por qué solo el 50%? Y la mama depende mucho de la producción hormonal ovárica. ¿Por qué solo el 50%? Doctor, creo que porque si hacemos oforectomía, el factor de riesgo que se está queriendo omitir es la exposición a hormonas esteroidales. Y ese no es un factor que tendría, que influye en aproximadamente el 50%, no es tan alto Pero ¿por como... qué influye solo el 50%? Mm, Por algo simple, miren. Por los receptores estrogénicos, no todos los cánceres tienen receptores. Receptores estrogénicos, por eso se hace una mastectomía e indicamos si una paciente le podemos dar determinado tratamiento, en este caso el tamoxifeno que se da, una paciente le hacemos en ese tejido mamario que es sacado, que es cáncer, mando a hacer receptores hormonales. Y si tiene una alta posibilidad, se encuentra un alto índice de receptores hormonales, puedo sugerir retirar de los ovarios. Deben tomar en cuenta las pacientes con cáncer de mama es un porcentaje muy, muy bajísimo que sean muy adultas mayores. Generalmente pasan de 60, 50, 60, 65 años. El porcentaje de menor es menos. Entonces, si yo le hago marcadores hormonales y si me sale positivo, tengo una alta posibilidad de indicarle, señora, es preferible sacarle los ovarios porque va a seguir teniendo un flujo hormonal y el tratamiento posterior a la mastectomía no va a ser el más adecuado. ¿Y por qué 50? Porque no todas tienen receptores y no a todas se les necesita sacar el ovario. Ahora, si yo trabajo a lo ciego, ya pues le quito a todos. Ya, perfecto. Si no lo hago científicamente y académicamente. Pero no todos los tumores son hormonodependientes. Esa es la explicación y por eso que llega a un 50 o a un 60% solamente en ese sentido hacer oforectomía porque no todas son hormonodependientes y por tanto al no ser hormonodependientes el crecimiento y el avance tumoral no le va a importar que no sea hormono o si sea hormono porque
Si no es hormona, por más que le saques los ovarios, no va a solucionar el problema. Entonces, como ustedes pueden ver, poco van avanzando cómo voy a tratar a cada paciente. Entonces, no podemos manejar mastectomía profiláctica, ovarectomía profiláctica, eso, no. Cada paciente es todo un mundo y a cada paciente, si no, pues la medicina sería fácil. ¿No han visto el COVID? Unas pacientes que pesan 200 kilos, tienen un índice de masa corporal de 200 y se curan. Gente que nunca se ha enfermado, flaquitas, un índice de masa corporal 18, 20, que no fuma, que no toma, que no baila, se mueren, se han muerto de COVID. ¿Por qué? Tiene que haber el factor independiente. No podemos manejar un concepto general de factores para toda la población, pero dentro de esos factores unos tienen mayor factores de defensa y otros tienen menores factores u otras cosas que no conocemos en función, estamos hablando del COVID, que las puede matar a gente joven. Hay gente, ustedes han visto, de 80 a 90 años les ha dado COVID, igualito, no les ha pasado, ni siquiera se dan cuenta y ha ido bien. Y hay gente de 30, 35 años que se ha complicado y se ha muerto. Entonces es igualito en todas las enfermedades. ¿Es necesario? Sí. Todo lo que han hablado, todo lo que me han dicho, sí. Pero todo eso, hacer como si fuera un cuadro sinóptico y manejar en cada paciente, pero no pueden poner a todas las pacientes en un solo cajón y a todas darle lo mismo. A ustedes les gusta, es como decir ahorita, ¿a ustedes les gusta comer esas cucarachitas que comen en Loreto? A ver, ¿a quién le gusta? No puedo invitarlas a una fiesta, invitarles esas cucarachitas que comen, ¿cómo se llama? Los suri, que comen en Loreto, en Iquito, o sea, eso. Algunas que les gustará, otras no les gustará, pero no les puedes, no puede, pero es comida, no. Entonces igualito en las enfermedades. Tienen que ustedes evaluar personas, no enfermedades. Es la persona que se enferma y tienen que evaluar cómo esa persona responde a la enfermedad, cómo actúa en la enfermedad y cómo el tratamiento responde en esa paciente. Pero para hacer eso, ustedes tienen que tener conocimiento de todo lo que me han explicado y recién aplicar para tratar a sus pacientes. ¿Estamos? Pero si ustedes dan cuenta en conclusión, ¿qué me han dicho? Que la mujer hasta los 35, 40 años, lo que figura y lo más importante que es el autoexamen de la mama. Es lo más importante. Si ustedes son como mujeres y todas las mujeres, si se hacen un buen autoexamen de la mama, van a ser los mejores médicos. Las pacientes se convierten en médicos diagnosticando una tumoración que pudiera ser benigna o maligna, pero que podríamos encontrar en estadios iniciales. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿por qué, algunas fuentes, mencionan, ¿no?, que el autoexamen es un diagnóstico y, otros mencionan que sí es bueno para los jóvenes y otros dicen que es un diagnóstico no tan certero, que no puede ser eficaz y es necesario un examen físico del médico necesariamente? Por eso que otros mencionan, dice que no, que es poco probado o es poco eficaz, ¿no? O sea, son varias fuentes, ¿no? Otros dicen que sí. Es que escuchen una cosa, es que lo que pasa, si ustedes no hacen un diagnóstico, es como decir, ¿sabe qué, doctor? Yo tengo un fibroadenoma mamario. ¿Sabe qué, doctor? Yo tengo un quiste mamario. ¿Sabe qué, doctor? Yo tengo un tumor botroide. ¿Sabe qué, doctor? Yo tengo un papiloma intraductal. No, el paciente no sabe eso. Lo único que sé, por eso que no es un buen diagnóstico, no. El autoexamen no sirve para hacer un buen diagnóstico de una lesión. Lo que nos sirve, lo que nosotros queremos, si ustedes quieren inculcar a las pacientes, primero, a enseñarles a hacer un buen examen de la mama, porque ustedes vayan a los colegios si quieren, y a ver, díganle que les explique cómo se hace el autoexamen de la mama. Les apuesto que de 10 señoritas, una, y esto sabe examinarse la mama. De 100 una, ya, ni siquiera es de 10. Entonces,
Si tú no sabes preparar bien una mazamorra, no podemos decir que las mazamorras son malas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es enseñar a la gente a hacer autoexamen de la mama. Ni hasta los médicos, muchos médicos que son médicos generales deben hacer un examen de la mama. Mira, estamos hablando de médicos, ¿eh? Entonces, si ustedes enseñasen a hacer enseñarles a que se hagan un buen examen de la mama, no queremos diagnóstico. Lo que queremos es que nos digan si hay una bolita o hay algo feo que no lo tenían antes, nada más. El médico es el encargado de hacer el diagnóstico de esa bolita o de esa lesión que tú como paciente encontraste en tu mama cuando te haces el autoexamen. Ese es el error. Yo no quiero pacientes que diagnostiquen, no me interesa. Lo que me interesa es que vaya la paciente y me diga, doctor, esto no tenía, ¿qué es? Ahí sí es mi obligación como médico descubrir y hacer las evaluaciones respectivas para determinar algo bueno, algo malo o no sé qué. Nada más. Para eso nos sirve la autoexamen, no hacer un diagnóstico. Ahora sí, ¿me entienden? Y por eso que algunos quieren enfocar mal el examen de la mama. No, no sirve para diagnóstico, no sirve para eso. No, no, no es así. El autoexamen de la mama en ningún momento es un diagnóstico de alguna tumoración. Es un examen que nos sirve para encontrar alguna alteración de las mamas. Como mujer, una alteración en mis mamas. Porque hay mujeres que, por ejemplo, un solo ejemplo, hay mujeres que tienen los pezones umbilicados. Y la mujer sabe que tiene pezones umbilicados. Pero si lo pongo algo frío, no, pezón umbilicado puede ser un cáncer, porque se han retraído los ligamentos de Cooper y están tironeando. ¿Es una premisa verdadera? Sí, es una premisa verdadera. Pero si tú naciste con pezones retraídos, ¿es algo malo? ¿Qué dicen? ¿Es malo o no es malo? ¿Qué dicen? Ya pues chicas. ¿No me escuchan? No. Ya pues hablen, ¿ah? Les voy a empezar a llamar una por una, si nadie habla. Ya, Daneri, ¿qué dices? Mm, ¿Sí, no? yo creo que... yo creo que no, doctor. No, pues. O sea, es un defecto anatómico, estético, lo que quieran, pero esa persona nació así. Se desarrolló así su mama. Así como hay mamas grandes, chiquitas, pendulares, retraídas anatómicamente, que a que no les guste, pongámoslo así, por eso mucha gente dice estética de la mama, pero es una mama normal y no enferma. No confunda que no me gusta la mama porque es chiquita, porque tengo una mama grande, porque eso es otra cosa estética, pero no significa que sea una mama enferma. Entonces, a eso vemos. ¿Y quién es? Y regresando a esa mama umbilical, ya a la mujer no le gusta, pero si ella sabe que tiene eso siempre, no se asuste cuando va al médico, sí, esa mama sí, siempre mi pezón estaba metido. Claro está que el médico tiene que examinar algo mejor eso, perfecto. Pero ¿quién es el que dice que estuvo normal? La paciente. Si la paciente no se hace el examen y cuando va al médico por primera vez dice, hoy tiene usted señorita o señora el pezón retraído, así no sabía. ¿Les parece lógico que una mujer de 25 años vaya y le diga eso al médico? Teniendo una mama toda una vida. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí sí no sirve el examen de autoexamen, no le sirve el examen de la mama porque la mujer no se examina. O hace un mal autoexamen de la mama. A eso vamos. Para eso sirve la autoexamen de la mama. No para hacer un diagnóstico, sino para encontrar cualquier alteración que la mama no tenía según una paciente que se examina todos los meses. ¿Y aquí otra pregunta? Ya no hay preguntas. Ya chicas, entonces, nos vemos, mañana nos toca, ¿no?
No, doctor. No. Vi los temas y lo organicé para hacer el horario normal de lunes a miércoles. Entonces es el lunes a las 9 porque nos han cambiado el horario de una clase. Ya no hay problema. Ustedes me Sí. dicen ahora y yo lo hago, no hay problema. Si quieren a la 1 de la mañana, Ok. me las excusas y ya, pues no hay problema. Listo, entonces nos vemos el lunes. Ajá, a las ¿Sí? 9. Sí, Ya está. sí, doctor. Cuídate. Gracias. Ya está. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Profesor. Buenas tardes, doctora.